Hola, bienvenidos a un episodio más de Todo y Nada. En esta ocasión, el tema va a ser el perdón. Y bueno, quisiéramos comentarles un poquito de dónde sale esta idea de hablar del perdón. Y la verdad es que yo estoy obsesionada con unos libros que me he venido leyendo desde que inició este año. Y me topé con uno que se llama Without Merit, que es de la misma autora Colleen Hoover. Y ella en alguna parte del libro hace mención de una frase que para mí me hizo, pues, reflexionar mucho, y la frase dice que no todos los errores merecen una consecuencia, y que a veces lo único que merecen es el perdón. Entonces, quisiera arrancar con esta frase para que Jime me comente qué es lo que piensa de ella y cuál es su experiencia con este tema, el perdonar, en qué momento le ha sido complicado perdonar y en qué momento no. Hola, ¿cómo están? Gracias a todos los que nos han estado escuchando. Ya han sido varios episodios que hemos estado subiendo y nos han estado compartiendo también que les ha estado gustando y pues tratamos de hacer contenido a la mayor cantidad de tiempo disponible que Brenda y yo tenemos en nuestras vidas. Pero bueno, respecto al tema de hoy, sí, Brenda cuando me platicó y me dijo, ¿sabes qué? Vamos a platicar, este tema estaría muy, muy bueno y yo creo que es muy extenso, entonces, pues vamos a hablar obviamente como los temas que hemos tocado aquí de manera personal, porque siento que cada quien puede tener una idea diferente y también dependiendo de todas aquellas situaciones que les ha tocado perdonar o trabajar, ¿no? En eso. En mi caso, yo creo que sí ha sido como un tema un poquito importante porque soy una persona muy sensible y he aprendido también que eso está bien ser sensible, no tiene absolutamente nada de malo, no te hace más débil, no te hace más fuerte, no te hace mejor ni peor, simplemente que llegas a sentir más cosas. Entonces, probablemente, ahí es donde hay más fortaleza, ¿no? Y yo creo que, en cuanto al perdón, ha sido como más que nada el también hay diferentes facetas, ¿no? Y es aprender a perdonarme, en este caso también a mí misma, muchas situaciones en las que quizá no me sentía como, no me sentía bien con muchas situaciones o que a lo mejor permití que otras personas hicieran y demás. Pero pues sí, yo creo que ha sido un camino largo y extenso, pero me gustaría escucharte a ti, Brenda, para que me comentes más acerca de esto. Pues la verdad es que hace poco, igual, como saben, yo estoy yendo a terapia y comentaba este tema con mi psicóloga y le decía, es que para mí es como que siempre me he pensado como una persona que no soy rencorosa, que trato de soltar y de dejar y como que hay una frase que mi abuelita decía como de mojarrita de agua enjabonada, que todo se te resbale. Y yo trataba siempre de pensar así, pero llegó un punto en mi vida en que yo decía como, o sea, no me es fácil perdonar, ¿no? Hay situaciones que no me fueron fáciles perdonar, eh, sobre todo creo que en los últimos años había cosas que decía: "Es que, ¿por qué voy a perdonar esta injusticia? ¿Por qué voy a perdonar que esta persona que me lastimó de esta forma, o sea, pues, vaya por la vida libre, tranquila, sin sentir que me lastimó?", ¿no? Y y luego como que creo que todos los humanos hemos pasado por esa situación, o al menos yo la he pasado, que no es que tú desees el mal en alguien, y no es que tú digas como, ojalá le pase lo mismo que a mí, pero sí esperas que la otra persona sea lo suficientemente humana para ponerse en tus zapatos y decir como, híjole, si a mí me hubieran hecho lo que yo hice, para mí hubiera sido igual o peor, o yo igual me hubiera sentido mal. Creo que no todas las personas, tenemos la misma reacción a las acciones de los demás,
pero pues sí creo que también hay un estándar, ¿no? Entonces, yo trabajaba mucho este tema con mi psicóloga y en algún punto la psicóloga me dijo, es que a veces, Brenda, no necesitas perdonar para dejar que los demás estén tranquilos con sus conciencias, sino perdonar para perdonarte a ti, ¿no? Sí, Y eso, híjole, cómo me hizo, o sea, mucho sentido, mucho clic, porque sobre todo por ejemplo, el año pasado yo puedo decir que hubo ciertas personas que me lastimaron mucho y que yo no, o sea, yo no fui capaz de perdonar instantáneamente. O sea, una de ellas sí en su momento me dijo como, oye, pues la neta, perdón. O sea, como que no pasó más de un mes y ya me estaba pidiendo perdón de lo que había hecho. Y yo en ese momento dije como, no supe decir sí está bien, ¿no? O sea, sí está bien, te perdono. Porque en realidad pues yo seguía muy enojada, ¿no? O sea, cuando me externó su disculpa, yo estaba muy enojada todavía. Y yo seguí con ese enojo por mucho tiempo, ese enojo que me llevó a también estar como pues triste, como eh, molesta, sentir como que también yo había permitido esa acción, ¿no? Y al final del día, cuando ya traté más este tema de decir, bueno, a ver, o sea, sí tengo, o sea, como que tengo que soltar y dejar pasar ya esto que me está haciendo, me está perjudicando más. Y cuando ya empecé en ese proceso de perdonar, ya la otra persona ya ni le interesaba, ¿no? O sea, yo creo que ya, o sea, como que en su mente ya estaba de que pues ya le pedí perdón y pues no me dijo ni ok, ni está mal, ni nada, y pues ya no le interesaba, ¿no? Pero ya yo la perdoné a la distancia y en ese perdón a la distancia me perdoné también a mí. Y creo que es súper importante esta parte de que a veces el perdón no solo es para la persona que te hizo algo o la acción que te molestó de alguien, sino es como para ti, o sea, para llevarte a ti a pasar página, ¿no? sí, justo, ¿sabes qué? Yo creo que hace rato me hice bolas y lo que en realidad quería aterrizar era que en realidad para mí el perdón, o sea, mucho tiempo lo vi de mí para afuera, ¿sabes? O sea, Ujú. como que era algo externo a mí. Y ahorita creo que tengo otra perspectiva muy diferente y siento que es completamente adentro, o sea, todo, 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 todo. Porque, híjole, pues si te pones a pensar, yo creo que hay diferentes cosas a lo largo de nuestras vidas que a lo mejor nos lastiman o de alguna manera pues te pueden afectar y demás. Y te la pasas como en esta parte de víctima, ¿no? Entonces, digo, esa es mi forma de pensar, cuando tú y es muy duro, o sea, es muy duro darte cuenta o sea, es duro en el sentido de que porque es cambiar completamente una manera de pensar, em, que pues al final de cuentas, o sea, las acciones de los demás o la vida misma, o sea, simplemente pasa, ¿sabes? Tú no puedes controlar nada de eso, solo puedes controlar lo tuyo. Y aquí es en donde va esta parte de que se internaliza, o sea, el perdón ya es algo más interno, porque, pues, te digo, o sea, las relaciones interpersonales, ya sea amistades, familia, relaciones de pareja y demás, pues van a pasar, somos personas, ¿no? Con diferentes formas de pensar y todo. Entonces puede que haya cosas que pues no te gusten, te incomoden y demás, pero cuando entiendes que las personas, o sea, no te hacen o cuando quitas esa parte, ese poder de justamente, o sea, de que me están haciendo, cuando les quitas el poder, lo dejas solamente en ellos, o sea, son sus acciones, son sus cosas, no son tuyas. Entonces, eso es muy liberador, pero a la vez también es muy difícil entenderlo, es muy difícil ir cambiando todo ese pensamiento y es al momento de decir, bueno, entonces, ¿qué ha pasado todo este tiempo? O cómo ha sido que yo me la he vivido así como en la parte de víctima y he tenido que ir perdonando, ¿no? Entonces, más que como una acción, es una parte como liberación, digamos, y decir, empezar como justo a hacer este análisis y como te digo, empezar por uno mismo a decir, pues me perdono porque a lo mejor permití
que eso me hiciera sentir mal, eso me hiciera sentir menos, pero entiendo que, o sea, que a lo mejor ahorita ya lo veo con otros ojos, ya lo veo desde diferente perspectiva. Y al final te digo, o sea, depende de cada situación y dices tú, bueno, o sea, ya puedes como liberar eso y decir, vivir tranquila y en paz, ¿no? Entonces, no sé, siento que el perdón es también, o sea, engloba muchísimas situaciones y engloba como más allá de, pues, de las acciones de los demás, también cómo tú lo manejas, cómo manejas cada situación que te pasa en la vida. Y a veces también tienes que perdonar y perdonarte sin que la otra persona que te lastimó te lo pida, porque a veces la gente Justamente, sí. hace cosas que te lastiman que ni siquiera se dan cuenta. O sea, yo me acuerdo, ¿no? O sea, yo a veces he pasado por tanto por la situación de yo haber sido lastimada por alguien que no se dio cuenta de lo que sus palabras y sus acciones me hicieron y cómo me hirieron, pues, a también yo ser esa persona Sí, que en su totalmente. momento hice algo que no fue intencional, pues, o sea, porque a veces creo que no es, o sea, a veces uno hace cosas que, pues, es por su bien en el lado más egoísta de uno, em, que, pues, no te das cuenta, ¿no? Como de que lastimaste a otra persona y como no te das cuenta, no pides ese perdón. Y creo, o sea, creo que esa parte es como trabajar un poco más en la conciencia de que no estás, ¿cómo se dice? O sea, en la conciencia de que no estás en un mundo solo y que también convives con gente y que tus acciones repercuten en los demás y en los sentimientos de los demás. Pero también quiero insistir mucho en esta parte. A veces tienes que perdonar sin que la otra persona te pida perdón, ¿no? Así es. Y ese perdón nada más es justo como para esta parte que yo decía de seguir adelante, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, yo les puedo explicar una situación súper breve. Cuando yo iba como en la prepa y así tenía yo un novio, que por azares del destino, pues ya como que en algún punto yo no sentía que la relación diera para más. Y y yo decidí terminar esa relación. Pero la verdad es que la forma en que la decidí, en su momento yo la pensé como una muy pacífica y ahora que ya lo analizo y que estoy yendo a terapia, así digo, híjole, quizá fue muy violenta la forma en que yo terminé esa relación, en el sentido de que yo fui muy egoísta y yo quise insistir mucho en esta parte de, ay, pero pues sigámonos hablando y así, yo sin dejar que la otra persona pues hiciera como su, como vuelta a Decidiera, la página, ¿no? O ¿no? sea, De decidiera y, exacto, y yo fui muy violenta. Entonces, pues ya obviamente cuando ya realicé esto, pues es ahora que ya la prepa a mi vida actual han pasado muchísimos años y no tendría mucho sentido el ir y buscarle y decirle, oye, discúlpame por, pero pues ya tuve que pedir como perdón yo y perdonarme también por haber sido así y con alguien que pues no se lo merecía, ¿no? Y bueno, no sé qué quieras opinar sobre Voy este a tema. rescatar 2 cosas que muy importantes que dijiste y que igual estoy en el mismo canal que tú, es esta. Número uno, los perdones que nunca van a llegar o nunca vas a recibir, porque como dices tú, o sea, a lo mejor la persona ni enterada de que te hizo daño, o a lo mejor sí, sabía que te hizo daño, o a lo mejor sabía que te lastimó, pero le vale un cacahuate pedirte perdón, ¿no? Entonces, igual y va a haber muchos perdones que jamás vas a escuchar, y está bien, ¿no? O sea, al final de cuentas, te toca a ti esta cuestión de trabajarlos y justo perdonarlo, no por la otra persona, o sea, no simplemente por ti, porque para no ir cargando con todo este equipaje, ¿no? Y la otra cuestión que también que mencionaste es que nosotros también a veces podemos hacer cosas o podemos tener actitudes frente a los demás o a otros que igual causen cierto, o sea, que lastimen o que causen cierta incomodidad y a lo mejor vamos a ser de esas personas que no nos damos cuenta o no sé, o nos damos cuenta y a lo mejor no lo hacemos. Entonces sí es como un autoanálisis y justamente es esta parte de por qué es tan importante entender que
que la responsabilidad, o mejor dicho, el control solamente va a estar en nosotros de del perdón, ¿sabes? O sea, de cómo vas a manejar esta situación y de cómo, te dejas que te afecte o no te afecte. Como yo lo dije desde un principio, va a haber 1000 situaciones, puede haber 1000 situaciones. Ahorita nos estamos enfocando quizá no sé, para cada uno va a impactar de manera diferente, pero sí siento que cuando nos damos cuenta que tenemos nosotros el control, eso es muy poderoso y eso es muy, no sé, da mucha paz saber que al menos eso es lo que tenemos nosotros para poder, trabajarlo y en nuestro poder, ¿no? Sí, y justamente también es esta parte de trabajar con cuando trabajas con los traumas de tu infancia, ¿no? O sea, porque muchas veces esos traumas vienen de acciones de adultos, de compañeros de escuela, de amigos, de familiares que te lastimaron en su momento, el típico, ¿no? Este comentario de la tía que te dice que ya te ves un poquito más llenita o la amiga que te dice o sea, no sé, cualquier cosa, ¿no? O sea, como cositas chiquitas que de repente O uno quizás, las interioriza. sí, justo, o tal vez, por ejemplo, no sé, a los papás, o sea, porque obviamente nadie los enseña a ser papás y en algún punto, no sé, a lo mejor hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían en ese momento, pero hubo cosas que quizá te lastimaron, ¿no? Y a lo mejor para Exacto. ella, es más, algo que me llama mucho la atención en este sentido es que, una vez estaba escuchando a una terapeuta que estaba hablando de la relación entre padres e hijos, y ella comentaba que cuando en una ocasión le preguntaron a su hermana y a ella sobre su mamá, las 2 describieron a personas completamente diferentes, siendo la misma mamá. Entonces, desde ahí partimos, ¿no? La perspectiva de cada uno es completamente diferente. Entonces, probablemente pues hubieron cosas, muy probable, o sea, 100% segura, hubieron cosas que a lo mejor te lastimaron, ¿no? Y a lo mejor tu papá, tu mamá, ni enterados, o a lo mejor, sí, o a lo mejor ni enterados, o a lo mejor sí. Y es bonito si tú llegas a encontrar eso y decir, ok, o sea, ahora entiendo por qué esto y el otro, ¿no? Y lo vuelvo a decir y lo voy a repetir 1000 veces, es muy liberador. Y la liberación es para uno mismo, no es para los demás, sino es realmente para uno mismo y para ir, cargar con estas situaciones que a lo mejor, resentimientos y demás, pues es muy pesado, es muy pesado. Entonces, el perdón yo creo que va ligado mucho con el amor y el amor propio, ¿no? O sea, de realmente qué capacidad tienes tú como persona de dejar ir y perdonar situaciones a lo largo de tu vida. Sí, y justamente, cuando yo empecé terapia por la situación de que había terminado una relación, que yo estaba viviendo sola, que me sentía como, pues, muy mal, muy deprimida, estaba en un país totalmente extraño y ajeno para mí, no tenía demasiados amigos y demás. Cuando yo empecé terapia, pues, me di cuenta de que mucho de lo que yo era, o sea, porque ahorita puedo decir que sí siento que soy una persona diferente a hace casi un año. Em, Mucho de lo que yo era venía de también tener ciertos traumas que no había yo, pues, trabajado, traumas de la infancia, que que la gente, en algún punto, la gente que ¿cómo se dice? Que me rodeó cuando yo era niña, involuntariamente hicieron comentarios, acciones que me lastimaron y que Brenda nunca pudo, eh, perdonarles ni perdonarse, ¿no? O sea, porque también viene esta parte mucho de que uno uno a veces permite ciertas cosas, o sea, yo permití ciertas acciones, de las personas que, pues, a lo mejor inconscientemente o sea, yo sabía que no estaban bien, pero no supe defenderme, ¿no? Y esta parte de no saber defenderte también es algo que tienes que perdonarte, o sea, como decir, bueno, a ver, estabas más niña, no sabías que esto iba a repercutir de esta forma, ¿no? Entonces,
esta parte del perdón es, yo siento que es como todo un tema, porque viene desde lo más profundo hasta lo más sencillo. A veces como que tú no te das cuenta, que uno no se da cuenta, ¿no? Que hacemos cosas que lastiman a la otra persona hasta en el ambiente laboral, o sea, que de repente dices un comentario, yo he dicho algo, a veces algún comentario que después digo, híjole, a lo mejor no fue la mejor forma de haberlo dicho, y ya es demasiado tarde para pedir perdón, pero a ver, no, a veces no es tan tarde, a veces, o sea, yo, por ejemplo, lo decía, ¿no? O sea, sí, no voy a ir con mi exnovio de la prepa a decirle después de, no sé, más de 7 años que lo siento mucho por la decisión que tomé y la forma en que lo llevé a cabo y lo que yo exigía de él, pese a que yo había decidido terminar la relación, pues no voy a ir a decirle ahorita como de, oye, ¿te acuerdas de mí? Discúlpame, ¿no? O sea, no, no voy a ir. Pero a veces no es tan tarde para pedir perdón, ¿no? Y a veces creo que tenemos mucho miedo al rechazo, ¿no? Y este miedo al rechazo de esta disculpa, y es Ujú. un tema que quería tocar, que no nos atrevemos a decirla. Y yo creo que también es muy importante que cuando hacemos una acción que sabemos, o sea, que nos damos cuenta unas horas después, unos días después, que esa acción estuvo mal, si todavía no ha pasado un tiempo considerable como para decir, híjole, yo creo que le voy a hacer más daño a la persona si le vuelvo a rascar ahí y regreso con esa persona a decirle, oye, discúlpame o perdóname yo creo que si todavía estamos en ese punto en que creemos que todavía cabe el ofrecer la disculpa o el decir, oye, híjole, la regué, perdóname por esto, y como recapacitar en esto, Ujú. pues háganla, ¿no? Porque a veces damos por sentado que ya no es necesario y no sabemos lo que las otras personas puedan seguir esperando de parte nuestra de decir, y, oye, discúlpame, ¿no? Entonces, ese miedo al rechazo a veces siento que nos lleva a no pedir el perdón, no pedir la disculpa, pero sí creo que es importante que si todavía estamos como en un tiempo considerable, como que sintamos nosotros, porque no les voy a decir que, a ver, la regla es un año y si en un año la puedes pedir, qué bueno, y si no, ya no, pero que nosotros sintamos, ¿no? O sea, que todavía cabe el decir, la regué, de reconocer nuestros errores para tratar de enmendar la situación. A veces ni siquiera como, por ejemplo, si es con alguna relación de pareja, alguna relación de amistad que por nuestras acciones ya se rompió, no es tanto para decir, oye, discúlpame, la regué, hay que regresar, no, sino simplemente para decir, híjole, la regué, discúlpame por haber herido tus sentimientos y ya, simplemente como para que, pues, yo creo que a veces pedir perdón es una parte de mostrar respeto hacia la otra persona, ¿no? Y habla, yo Entonces, creo que también de ti, ¿no? O sea, como de, sí, justamente habla de ti, de ese reconocimiento, de si te diste cuenta, o sea, y todavía sigues con una actitud de, pues no, o sea, me vale o no me importa, o si dices tú, ¿sabes qué? Como dices tú, tenerla ahí es justamente eso, es como humildad y decir, lo siento, pum, es también, es tanto para la otra persona, pero sobre todo también para ti. Entonces aquí sí suena un poquito como muy egoísta estar hablando como de mí, de mí, de mí, de mí, pero es que al final de cuentas todo nace de nosotros para que podamos justamente darlo a los demás o darlo afuera, ¿no? Si nosotros no estamos bien por dentro, o sea, difícilmente vamos a poder, o sea, realmente ofrecer algo bueno para los demás. Entonces, sí, yo creo que es exacto. muy importante. Sí, y justamente lo que decía yo es, enfrentar ese miedo al rechazo que muchas veces nos hace como evitar el pedir la disculpa, porque a veces por orgullo, por miedo al rechazo, no la ofrecemos, pero, pues, a veces es necesario para que la otra persona pueda como seguir adelante, ¿no? Entonces, creo que es muy válido. O sea, sí es egoísta un poco decirlo como porque, pues, también ayuda a uno mismo a como hacer esta parte de ya pasar página, pero también es importante a veces para la otra persona y no nos damos cuenta, y a veces la otra persona eso es lo que está esperando. En este libro que al principio mencioné, trata de una chava, no les voy a contar toda la historia por si quieren leer el libro,
pero trata de una chava que va cargando con ciertas cosas, que ciertas acciones de la gente que la lastimó, que nunca le pidieron perdón, que la llevan a, pues literal, a acumular, 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 hasta que todo explota y ella intenta suicidarse, pero no lo logra, pero al final del día es como todo esto la lleva a una situación de depresión que la lleva a querer suicidarse, a quitarse la vida, y cuando no sucede, y entonces, su familia como que le dice que, pues que qué pasó, ¿no? O sea, que como que ella había hecho una carta como con todas las cosas que todos le habían hecho y que no le habían pedido perdón, no sé qué, no sé cuánto. Este, y dices tú, híjole, la importancia del perdón, ¿no? Y la importancia de no guardarte esas cosas, de no quedarte con ese rencor, porque te puede llevar a una situación en donde, pues, tú solito te ahogas, o sea, nos ahogamos en nosotros, en nuestros propios, pues sí, rencores que tenemos, situaciones que nos lastimaron y que nos duelen tanto, porque al final del día el rencor viene de un dolor muy profundo. O sea, de algo que te lastimó tanto que lo exteriorizas como de esa forma, de ese rencor que le guardas a esa persona por esa situación que hizo que te lastimó tanto, que te puede llevar, o sea, no forzosamente, pero te puede llevar a esta situación de depresión, que indudablemente, pues, es como de las peores cosas que te pueden pasar. Yo creo que nos pueden pasar como personas. Las personas que hemos estado ahí, creo que es bien difícil y que es bien importante, darle esa importancia al perdón, no solo como el perdonarnos nosotros mismos, el perdonar también a las demás personas y seguir adelante. Exactamente. Entonces, pues sí, básicamente eso es lo que queremos, que nos encantaría compartir con ustedes y que se quedaran justamente, que hiciéramos este análisis, invitarlos a hacer como esta reflexión y valorar como las ventajas que traen a tu vida o a nuestra vida el perdonar y el pedir perdón, ¿no? Entonces, qué importante es esto, qué sanador para todos, pero principalmente, pues obviamente pues, para nosotros, ¿no? Entonces, sí, me encantaría que nos quedáramos con esta reflexión, como les vuelvo a decir, hay mil situaciones, estamos hablando ahorita a lo mejor de, pero pues habrá otras muy fuertes, o sea, por ejemplo, yo me pongo a pensar, ay, Dios mío, en abusos o en cuestiones ya demasiado duras, por ejemplo, como crímenes, ¿no? O sea, realmente esas situaciones son realmente prueba de fuego para el perdón. Sin embargo, yo cada que veo, por ejemplo, ese tipo de noticias y veo que la familia perdonó a tal persona que cometió tal crimen en contra de otro familiar o algo así, o la misma víctima, o sobreviviente perdonó al tipo que A le su o violador, a su acosador, a sí, su ¿sabes? abusador. O sea, son temas que la verdad yo digo: "Guau", o sea, realmente, guau, qué interesa. Y yo tengo el caso, o sea, tengo una amiga que obviamente, pues, no voy a decir, no voy a revelar nombres, nada de eso. Ella pasó por algo así, o sea, su papá abusó de ella y ella incluso tuvo una hija con su papá. Y yo jamás hubiera imaginado, que ella había pasado eso, ¿sabes? Pero es la persona más dulce, más linda, más, no sé, más amable. Es una señora súper, no sé, o sea, que la ves y es como demasiado tierna. Y yo, o sea, en la vida me hubiera imaginado que ella había pasado por algo así y lo perdonó. Tan es así que pues su hija ya es grande, es casi de nuestra edad. O sea, entonces ahí fue cuando yo, la verdad, me quedé así de qué importante, porque ella me platicaba, ¿no? Esta parte de que justamente su forma de pensar y su forma de analizarlo fue realmente así, que el perdón más que nada fue para ella, obviamente fue para, en este caso, la persona que abusó de ella. Y
los beneficios que ha tenido para su sanación eso, ¿sabes? El no quedarse en una situación tan dura como esa. Ahora, eso no quiere decir que todos tienen que vivirlo así o perdonarlo así, o sea, cada quien es diferente y es más, no estoy comparando dolores ni situaciones ni nada, no quisiera meterme en ese tema y no estoy comparando, sino que cada persona tiene una forma no sé, de llevar estas situaciones de diferente forma y es respetable. Sin embargo, lo que yo estoy puntualizando es justamente esta parte de cómo te beneficia a tu vida poder trabajar esta parte del perdón y los beneficios que trae para ti, ¿no? Entonces sí es como muy, no sé, muy fuerte este tipo de temas. Claro, es súper fuerte y digo, o sea, creo que a veces, y justo en esta última parte quería yo como comentar, a veces la gente tiende a comparar o tendemos a comparar, quiero incluirme a veces como entre los dolores de las demás personas, las situaciones de las demás personas y decimos como, ay, es que, o sea, si hablan a ustedes muy fácil del perdón porque ustedes no han vivido esta situación, ustedes Ujú. están hablando de perdonar, por ejemplo, yo el caso de lo que les decía de este exnovio que tuve, ¿no? Que es una parte. Pero yo creo que a mí algo que también me dejó este libro es que en una parte los 2 personajes principales están hablando y esta chava que vivió todas estas situaciones como que se da cuenta que el otro personaje principal ha vivido una situación mucho más dura de las que ella ha vivido, y entonces dice: "Como es que después de tú has vivido, como que no me siento con el derecho a haberme sentido tan mal y a haber guardado este rencor y a haber intentado suicidarme cuando tú sigues de pie, pese a todo lo que te sucedió". Y entonces él le dice: "¿Sabes qué es Exactamente. algo que me molesta? Cuando la gente trata de convencer a otras personas que su enojo, su estrés, su tristeza no es válida, porque hay otras personas que tienen situaciones Cuando peores". tratas de minimizar, y creo que Exacto, esto viene, o sea, muy impregnado, ¿no? Desde sí, que los papás te decían, o sea, a lo mejor tú no querías comer de niño y era de que hay tantos niños, sufriendo de hambre exactamente, allá afuera. Entonces digo, pero bueno, ya, o sea, ya crecimos, ya somos adultos, ya nos toca la chambita también de trabajarle y ya no quedarnos en ese, o sea, es padrísimo cuando desaprendes y tienes interés por aprender otras cosas, por a ver, si esto no me ha funcionado, estar con tantos rencores, tantas tristezas, tanto dolor, ¿qué puedo hacer, no? O sea, ya no quiero sentirme así. Entonces, sí, es como de mucho trabajo y minimizar, como tú dices, las situaciones de cada uno es otro error que también se comete. Todos los dolores, todas las situaciones son válidas y para cada quien, a lo todo, mejor si alguien te pisó el pie, ¿no? Y ya la verdad te sentiste, es como, okey, respetable, ¿no? O sea, no, ninguna va a ser más que otra, cada quien siente y es su sentimiento. Entonces, pues sí, o sea, son como muchos factores. Esperemos que también ustedes allá en casa estén, no sé, comentando con nosotras así, pues todos estos temas que sí son muy importantes, irlos como trabajando, ¿verdad? claro. Y algo que yo dejaría como así en resumen son 3 cosas súper importantes. El perdón a veces no es para la otra persona, el perdón es para nosotros mismos y eso nos ayuda a seguir adelante. Cualquier dolor, cualquier enojo, cualquier tristeza, cualquier situación que nos duela es válido y no porque alguien pensemos que está sufriendo más por alguna cosa que le pasó que es peor, hay que minimizarlo. O sea, creo que cualquier cosa es válida porque es algo que uno mismo está sintiendo. Entonces, esta comparación hay que soltarla y no hay que interiorizarla. O sea, al contrario, todo es válido y todo se vale como se vale sentirse mal por lo que los demás nos hicieron, aún y aunque sea una cosa mínima frente a la que otra persona puede estar viviendo, ¿no? Hay que evitar este tipo de comparaciones. Y la tercera que yo diría es para, para tratar de no estar pensando y no estar esperando, que no estemos esperando que la persona que nos lastimó, que la persona que hizo una acción que nos dolió, que nos hizo enojar, que nos puso como en una situación de estrés,
sufra una consecuencia, que es como lo que empezaba yo hablando al principio de este podcast. A veces pensar en esta frase, ¿no? O sea, no necesariamente un error merece una consecuencia, a veces lo único que merece es perdón. Y a veces eso es lo único que merece porque ese perdón te va a llevar a seguir adelante. Si tú guardas rencor, no vas a seguir adelante, ¿no? Entonces, si guardamos ese rencor, no seguimos adelante. Y pues nada, yo dejaría este capítulo resumido en esas tres cosas. No sé si Jimmy quiera agregar algo más. Y si no, pues de mi parte yo me despediría, les diría que muchísimas gracias por estarnos escuchando en otro podcast más y que esperamos sus opiniones, comentarios. Pues igual, yo creo que ya comenté todo, bueno, lo que quería comentar respecto a este tema y agradecerles infinitamente a todos los que nos han escuchado, los buenos comentarios y esperemos que que les guste este proyecto y que sigan aquí porque vamos a tener muchas sorpresas y próximamente invitados nuevos. Así que mil gracias y que tengan un hermoso día, noche, a la hora que nos estén escuchando. Bye.